Bienvenidos a una emisión más de Zona de Poder. Tengo el gusto de estar con mi querido amigo Arturo Goicoechea en esta nueva zona, en este nuevo espacio, en este nuevo escenario en el cual nos vamos a estar acompañando. Nos gustó mucho este disparo. ¿Qué te parece, mi querido Arturo, estrenando aquí espacio en Sinergia TV? Me gusta mucho la luminosidad y todo, aprovechando además y contrarrestando la mañana nublosa de este extraño día, inicio de vacaciones con lluvia. Semana Santa de suéter y de abrigo impermeable en el caso del Valle de Toluca, pues disfrutémoslo como debe ser, trabajando en el caso nuestro y descansando la mayoría de las personas que nos hacen favor de atender Zona de Poder. Oye, qué gusto estar aquí, además con un tema muy interesante, porque aunque sea Semana Santa, hay quienes no están descansando. Y es que parece que ya estamos normalizando esto de las campañas anticipadas, sí. Pero es algo que viene desde el gobierno federal hasta los municipios. ¿Cómo estás viendo esta parte en la que ya muchos aspirantes, suspirantes y próximos candidatos se están preparando, y justo ahorita en Semana Santa, todos son católicos, se están yendo a purificar a las iglesias y aprovechando estas 2 semanas, no solo para descansar, sino para empezar campañas? Días de recogimiento, pues sí, si no campañas, procesos de negociación, ajustes, posicionamiento, caminando el territorio, como le llaman algunos. Pues yo lo veo muy bien, honestamente. A mí me parece que es normal un país como México, con una vida pública tan intensa, con una dinámica política tan constante, a mí me parece normal que se desaten los tiempos electorales. Y digo desaten porque es la ley la que tiene restricciones de calendarios, de tiempos, de plazos, ¿no? Comentábamos hace un rato que hay países donde las campañas electorales, estrictamente la fase de la campaña, no el proceso electoral, pero la campaña dura 15 días. Nada más. Una campaña presidencial nada más. Presidencial, no cualquier cosa. O de elección de Congreso o Parlamento Nacional. Duran 15 días. Es muy poco. En comparación con lo que nosotros hacemos normalmente. Sin embargo, obedece a que en esos países la discusión pública, el debate político, ese es prácticamente permanente, porque ese no puede tener calendario. Entonces, en México será el 1 de septiembre del 2026, en unos meses más, cuando inicie el proceso electoral, que llegará a su punto climático el primer domingo de junio de 2027, aunque no concluye ahí, concluye hasta después de que es calificada la elección y cuando ya las personas electas toman posesión de los cargos respectivos, que los calendarios son muy variables, hay uno en lo federal, hay uno en lo estatal, pero además cada estado, cada una de las 32 entidades federativas tiene su propio calendario. Y que además estas elecciones de 2027 tienen una característica muy especial, porque son las que normalmente llamamos intermedias, ¿no? Porque quedan justo en medio del sexenio federal, ¿no? Y también marcan mucho la tendencia de cómo va a ser el futuro de las elecciones federales, que le quedan a 3 años. Esas elecciones en el Estado de México no son menores. Vamos a elegir 125 alcaldes o alcaldesas en el Estado de México, junto con todo el aparato municipal, que son los regidores y los síndicos. Pero no para ahí, Arturo. Tú lo sabes perfectamente. También vamos a elegir a nuestros representantes en el Congreso local. Correcto. En el Congreso local vamos a elegir un total de 75 diputados y diputadas, de los cuales 45 serán de mayoría relativa y 30 de ellos o ellas serán de representación, teniendo en cuenta además este tema ya de la paridad, ¿no?, entre hombres y mujeres, que veremos muy presente en esta elección. Sí, correcto. De hecho, ya ha ocurrido en procesos electorales anteriores, desde que en aquella época el presidente Enrique Peña Nieto estableció la paridad entre la obligación de los partidos políticos de presentar candidatos en paridad mujeres y hombres. Ahí es cuando realmente se impone en la ley. Ha habido ajustes posteriores en la legislación, pero ahí es cuando nació. Y tenemos ahora, me parece que en el Estado de México es el caso, ya una Cámara de Diputados integrada mayoritaria, por una diferencia menor, pero mayoría al final, mayoritariamente mujeres. Ahora el desafío es que no solo esté integrada por mujeres, sino que la agenda legislativa esté enfocada también
en la equidad de género y en igualar los cartones, igualar las condiciones de vida de mujeres y hombres, que es a lo que todas y todos me parece que aspiramos con razón. Y que además el Estado de México es un abanico, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que se vive en el sur del estado, me refiero en municipios como Lubianos, Tejupilco, los municipios más calientitos, ¿no? Como se les llama porque están más pegados al Ecuador, por así decirlo. Y hace calor. Los municipios del centro o del Valle de Toluca, los del norte, los de oriente y la zona metropolitana. Se vive un abanico, ¿no? de necesidades, de situaciones, pero hacia el interno de cada municipio también hay muchas variables. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte, mi querido Arturo, y regresamos con este tema que me parece muy interesante y vemos quiénes son los primeros que se están moviendo, ¿no? Y hay que agregar, nada más rápidamente, hay que agregar a los jueces que tenemos que elegir también en la misma fecha, también vamos a elegir a entre 300 y 400 jueces locales en el Estado de México para complementar la reforma al Poder Judicial. Pero lo platicamos regresando. Interesantísimo. Regresamos después de un corte, no se vayan. Pues sí, Julián, entonces iremos a elecciones locales y federales, pero las locales son ayuntamientos, Congreso local y Poder Judicial, de suerte que va a haber aproximadamente, va a haber en disputa casi 2,000 cargos en disputa. 2,000 cargos, pero si hubiera al menos 2 candidatos, por ejemplo, para el caso del Poder Judicial o para el caso del Congreso local de la Cámara de Diputados, pues habría que multiplicarlo por 2. Pero en el caso de los ayuntamientos, que son un cierto número de regidores, de personas regidoras, síndicas y presidentas o presidentes municipales, pues entonces ya lo multiplicamos por varias decenas. Así es que vamos a tener en la calle, porque van a estar buscando el voto, a miles de vecinos y amigos nuestros mexiquenses pidiendo el voto de sus vecinos y conciudadanos. Así es que va a estar movido el asunto. Miles de personas tratando de persuadir a millones. Este dato es muy interesante. El Estado de México es el que más aporta al padrón electoral. 13 millones de electores, más o menos serán para el año entrante. 13 millones de un padrón de 100 millones de electores, lo que significa que los partidos políticos que quieran acumular votos, o sea, todos, van a concentrar sus esfuerzos en el Estado de México. Así es que está muy bien que Zona de Poder vaya fijando el tema, porque ya empezó, pero se va a ir intensificando la vida política electoral en los próximos meses, ¿no? Así sí, está muy interesante porque, pues bueno, y hay muchos cabos, ¿no?, que tenemos que ir armando y les iremos platicando en las siguientes emisiones, en nuestras redes sociales, porque hablábamos ahorita de que van a salir a pedir el voto, pero también lo van a hacer a través de los medios digitales, que ahora ya es la forma con la cual pueden llegar más precisamente hasta sus hogares, hasta sus teléfonos, a la palma de tu mano, la información. Yo lo que los invitaría es que, pues, ante esta vorágine que vamos a vivir, que no es nueva, pero me parece que sí, con el tema del Poder Judicial y por cómo se han acrecentado las campañas político-electorales en México, pues sí vamos a sentir este fenómeno en los próximos días, meses y de aquí a 2027, y me parece que es algo que no va a cambiar. Pero que no nos peleemos, porque yo luego veo que hasta en las reuniones familiares se están peleando porque tienen ideas encontradas. No es un tema personal, pero sí es un tema que tenemos que analizar, porque tenemos que saber quiénes son los que nos van a representar y quiénes son los que van a administrar lo que a final de cuentas es el tesoro, el recurso y el espacio que es la vida de todos los mexiquenses. Entonces, un tema muy interesante y que
evidentemente ya hemos visto cómo en diferentes partidos traen estrategias posicionando cosas, la reforma electoral, propuestas que llevan al Congreso ya, y además en los ayuntamientos vamos a empezar a ver un sinnúmero de obras entregadas, ¿no? Que a final de cuentas las obras ojalá. y los apoyos sociales son otra forma de hacer política. Claro. Sí, sin duda, o sea, sin duda va a ser un tema, la política es una pasión. La respetuosa recomendación sería vivir esta pasión con información. Una manera de hacerlo es mantenerse cerca de los contenidos de Sinergia TV, especialmente de Zona de Poder, porque aquí vamos a tener a candidatas y candidatos, vamos a tener encuestas, vamos a analizar estrategias electorales, vamos a describir las estrategias electorales, como hace poco las estrategias se hacían a partir de algo que suele llamarse community manager, le llamaban algunos, el management a través de un jefe de la comunidad, pero hoy más bien ya estamos dando un paso a una verdadera estrategia electoral que tiene que ver con algo que podríamos llamar nosotros estrategias de atracción y de conversión. Entonces, eso lo vamos a estar analizando a lo largo de las próximas semanas, entre tantos asuntos de la vida pública, pero eso hará también que se ponga muy sabroso, y la recomendación es que no dejen de seguirnos, no dejen de preguntarnos, no dejen de exigirnos, no dejen de criticarnos. Por supuesto, siempre son bienvenidas las críticas, y vamos a tratar de generar información que a ustedes les resulte útil y les permita vivir esta pasión de la política con muy buena información. Yo siempre he dicho, y hemos coincidido además en campañas, mi querido Arturo, ¿sí? A lo largo de todo el territorio mexicano y de otros países también, pero yo siempre he dicho que la política es un deporte de alto rendimiento. Lo dudo. Entonces, y de alto riesgo. Y de alto riesgo, ¿no? Además. Entonces, a los que les gusta la política, no se pierdan las emisiones de Sinergia TV de Zona de Poder, y un análisis muy cercano que tendremos de aquí a las elecciones, ¿no? Un marcaje personal a los candidatos, a los aspirantes y a los partidos, que nos van a permitir justamente ello, tener una sociedad más informada, con mayor claridad, imparcial, siendo nosotros muy imparciales. Quiero decirles que además este medio es un medio de centro, lo que nos permite que aquí todas las ideas convergen y no tenemos ninguna idea tendenciosa. Al contrario, lo que buscamos es que sean ustedes, nuestros espectadores, quienes tomen la mejor decisión informada. Informada, es correcto. Pues mira, yo creo que habrá quien ahora mismo nos critique en este arranque, decir que estamos muy anticipados, pero es que tratamos de ser un medio de comunicación que solo reporta lo que ya está ocurriendo. Hace unas semanas fue justamente el partido Morena en una asamblea que anunciaron que para junio darían a conocer a una estructura territorial para hacer el trabajo de campo con miras al proceso electoral. Pero ni tardos ni perezosos, el PRI los madrugó y luego anunció una estrategia de los defensores de México, y al siguiente sábado el PAN sacó su propia estrategia invitando a los ciudadanos a inscribirse como candidatos. Así es que esto ya se desató su campaña del PAN, ¿eh? O sea, ahora ya arrancaron. Ser candidato del PAN, y traen un número histórico de registros. A mí me parece que con audacia el PRI leyó bien, se anticipó y fue el primero en anunciar esta estructura de defensores del voto, que ya iremos viendo y criticando qué significa y en qué consiste. El PAN saca su estrategia de ahora cualquiera puede ser candidato, que no tiene nada de novedoso, pero bueno, el PAN así la presenta. ¿Es novedoso para el PAN? Porque es novedoso para el PAN. No lo permitían. Es correcto. ¿no? O sea, es correcto, es correcto. Pero fíjate, por ejemplo, justamente el PRI no podría haber llevado como candidato presidencial a Pepe Mid en aquella elección, porque Pepe Mid no era priista, y mucho menos a Xóchitl Gálvez, que obviamente no era priista. El PRI desde hace tiempo es un partido abierto a candidaturas que no sean militantes de su partido, pero bueno, eso ya lo iremos revisando en las semanas por venir. Un corte y regresamos a cerrar. Un trago de café. Un traguito de café, gracias. Las marcas que quieren crecer necesitan llegar a las personas correctas. Presentamos Sinergia TV, el epicentro del contenido sobre negocios, política y sociedad. Conectamos con líderes y tomadores de decisión mediante más de 34,000 visualizaciones mensuales. Impulsa tu presencia con nuestra estrategia 360 en programas, noticias y plataformas digitales.
Posiciona tu marca en las conversaciones que realmente mueven a la ciudad. Impacto multiplataforma. Redes sociales, web, noticias y programas. Llega a miles de espectadores segmentados y aumenta tus ventas. Sinergia TV, donde tu marca entra a la conversación. Contáctanos hoy mismo. Regresamos en Zona de Poder porque además quedó muy bueno el tema Sí, con los partidos. sí. Y es que ya están empezando a tener acciones los diferentes partidos. Creo que además miré un poquito antes y quizás el primero que vimos que ya venía con contundencia a decir no estamos muertos, estábamos de parranda a lo mejor, ¿no? Pero que regresó con todo fue el PAN con su rebranding, ¿no? Con esta nueva imagen que a mí me parece más bien que se parece al logotipo de Nissan, pero que pero trae su replantearon. Y que de pronto es necesario, o sea, sí tenemos que, de cara a las nuevas generaciones, a los nuevos medios y a la nueva publicidad, tener una nueva imagen. Y lo hemos visto con cómo ha ido cambiando la colorimetría, por ejemplo, de partidos como Morena, ¿no? Es correcto. Yo creo que Morena es el partido, el régimen morenista, el partido gobierno de lo que es Morena, el gobierno federal, los gobiernos estatales que tienen la gran mayoría, y etcétera, etcétera. Morena tenía muy clara su estrategia para el 2026 y era, vamos a empezar a hablar de la reforma electoral porque fue el tema con el que la presidenta de la República inauguró la mañanera el 5 de enero de este año y nos lo vamos a llevar, vamos a ir pateando el bote del tema electoral hasta pegarlo con la Semana Santa. Nos vamos de Semana Santa y regresando de la Semana Santa ya va a estar encima la fiesta mundialista. Y cuando acabe la fiesta mundialista, ahí me les voy a aparecer con el anuncio de mis coordinadores regionales del movimiento en todo el país. Ese era el plan. Creo que cometieron un error de anunciarlo o de evidenciarlo hace un par de semanas cuando dijeron que el siguiente paso sería en junio. Y creo también que ahora sí con sagacidad, el primero que la cachó fue Alito Moreno, porque eso fue un sábado y este cuate apareció el lunes o martes anunciando una estructura de defensa del voto, reincorporando a la vida electoral a una antigua, muy cercana, muy importante aliada de Andrés Manuel López Obrador, que es Rosario Robles Berlanga. Y entonces al incorporarla a ella, hace evidente en los hechos el PRI que no requiere que un ciudadano tenga credencial de priista, porque Rosario Robles no la tiene, para que se haga cargo de un programa muy importante dentro para el priismo. Insisto, y el PRI con esto refrenda algo que había mostrado ya antes. El PRI ha tenido, sobre todo desde 2014, en la 21 Asamblea Nacional, el PRI modificó sus estatutos y fue el primero en abrir el espacio para poder presentar candidatos que no fueran militantes. Y que algo que venía dándose en México desde las candidaturas independientes, Arturo, ¿no? Las candidaturas se quedó pendiente, yo creo que como un tema de justicia social, ¿no? Sí. Que pueda llevarse a cabo. Aunque también no me parece que en su momento se pudieran lograr, porque no existía el aparato para que los ciudadanos pudieran llegar de manera independiente. Sí. Ahora sí, a través de los partidos, que es como sucede en todo el mundo, ¿no? Ciudadanos pueden integrarse. Y ahí es donde yo esperaría ver más a los naranjas, ¿no? Que justamente por ejemplo, el movimiento surge ciudadano, con este espíritu, con este movimiento ciudadano. Y ahora hay otros actores de los que también vale la pena hablar, que están viviendo su propia batalla, organizaciones políticas nacionales que están en el proceso que la ley prevé para constituirse en partidos políticos y que están integrados esencialmente, algunos de ellos con políticos profesionales que ya no se sintieron cómodos en ningún partido, llamémosle tradicional, y optaron por integrar una nueva fuerza política, o con personas que ahí sí genuinamente vienen de lo que se llama, técnicamente hablando, la sociedad civil. Aunque yo creo que siempre hay que tener mucho cuidado con estas etiquetas, porque al final todos somos ciudadanos, ¿eh? Todos somos ciudadanos y todos somos seres políticos, ¿no? Correcto, todos somos seres políticos. Al todos somos animales políticos, decía Aristóteles. Algunos más que otros, ¿no? Unos más animales que políticos. Eso sin duda, ¿no? Unos somos más animales que políticos, pero al final
La verdad es que estas etiquetas solo sirven o para los medios de comunicación o para los análisis académicos. En la práctica, un político nunca deja de ser ciudadano y un ciudadano, lo ideal sería que nunca dejara de estar interesado en la política. Oye, y reitero, tiene que ser divertida la política. El momento en el que la política no te cause emoción o risa, es que algo está mal. O coraje. ¿No? O coraje, es que algo está mal. No sé si en la política o en uno mismo, porque ya no le interesa el tema, ¿no? Entonces, siempre va a despertar todas esas pasiones. Se nos está agotando el tiempo de este programa de hoy, pero no quiero que nos vayamos sin hacer una alianza y un acuerdo, mi estimado Arturo. Fíjate que yo sé que la consultoría que tú diriges tiene ya muchos años de experiencia en este tema y quiero comprometerte aquí enfrente de la cámara a que empecemos este proceso en el cual llevemos información a todo nuestro auditorio en cuanto a campañas, pero también a estadísticas, a consultas que puedan hacer, preguntas, demás. ¿Cómo podemos estructurar eso? ¿Qué se te ocurre que hagamos al respecto? Pues mi mero mole, nuestro mero mole, exactamente. Esta empresa tiene 20 años de haberse creado y nos ha tocado coordinar y participar y protagonizar campañas políticas federales, estatales, locales. Hemos ganado, hemos perdido, nos ha tocado de todo y en el proceso hemos aprendido, pues no sé si lo suficiente, hemos tratado de aprender lo que la vida nos ha venido a mostrar y por supuesto que habrá mucha información de interés general que podemos presentar aquí para el público, para Zona de Poder, insisto, con este ánimo de que la pasión de la política se vive mejor con información política objetiva, que es la que vamos a tratar de acercar al programa, con mucho gusto. Aceptamos el reto. Aceptamos el reto. Oye, que empecemos con esta etapa, ¿no? En las cuales consultemos a la gente quiénes son sus candidatos favoritos. Por ejemplo. ¿no? O sea, que se empiece a ver a través de las redes y de los diferentes medios, pues por quién votarían, para también ir demostrando hacia dónde se van los escenarios. Porque, ojo, en el Estado de México, al ser más de 17 millones de habitantes, no solamente vamos a elegir el futuro de nuestro Estado. El próximo año, que inicia hoy, vamos a elegir en gran parte el futuro de México. Entonces, vale la pena estar informado, vale la pena hacer campañas conscientes, estructuradas, con estrategia, pero sobre todo con sentido social. ¿Qué te parece, mi querido Arturo? Me parece muy bien, así lo haremos. Muy bien, pues vámonos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Ya quedó el compromiso. Así será. Gracias, bien. Que tengan una excelente tarde. Gracias.